todos, a las autoridades en particular. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Marcela, porque fue quien me invitó, a Claudio, a quien conozco. Es un orgullo que personas tan conocedoras también estén presentes aquí. Y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes que han venido a este conversatorio, que yo pensé que iba a ser más bien en relación con estrictamente los que eran alumnos que iban a estar en el curso, así que tenía una idea un poco de comentar algunas cosas también que íbamos a ver, pero me dicen que no son todos los alumnos, sino que han venido algunos otros que no son asistentes al curso, así que bueno, muchas gracias por venir también. Este conversatorio tiene un título, como ustedes ven, bastante audaz, si se quiere, que es ¿quién tiene el poder? La circulación del sentido entre las redes sociales y los medios masivos. Es un tema al que yo me vengo dedicando desde hace un tiempo, y en verdad no me dedico yo solo, sino que ya empieza a ser como una corriente de investigación en Latinoamérica en particular, que es el tema de la circulación del sentido, que es una problemática de un modo de ver la comunicación muy, si se quiere, de origen posmoderno, porque la obra con que comienza esa palabra circulación es la obra de Verón de la década de los 80, pero muy pertinente para entender la problemática de la circulación actual, aunque debe ser actualizada en discusiones más específicas. Digo pertinente porque la circulación de alguna forma es más una diferencia que un pasaje del sentido de un polo al otro. Y nosotros vivimos en una sociedad que es una productora permanente de diferencias, ¿cierto? Una estimulación permanente que viene de un proceso del individualismo que es característico de la cultura occidental y que ha vivido una revolución nuevamente en la posmodernidad, y que yo creo que está intensificado hoy por los medios de comunicación y por estímulos que son de época, que tienen que ver con la necesidad de tener una vida propia, de diferenciarse, que se ha convertido en un síntoma de la época en que vivimos. Entonces la comunicación está afectada por este proceso, que es un proceso social, y la pregunta que tiene este seminario, este conversatorio, tiene que ver con quién tiene el poder. Aquí estamos viendo una imagen que no es justo la que yo había enviado, pero que es totalmente pertinente y que quería retomar, que es una imagen de un... Amego es un colectivo, en verdad no es un individuo, ¿cierto? Es un grupo es un fake, podríamos decir, es un grupo de artistas, diseñadores, es un poco un misterio, que producen imágenes principalmente en Twitter, que generalmente son comentarios de algún acontecimiento de los medios de comunicación masiva. Esta en particular que estamos viendo lo muestra la imagen del verdadero poder, o del poder supuestamente más importante, si dejamos de lado que para muchos no lo tiene el presidente en Estados Unidos, sino las corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que es una representación del poder y del poder más importante, militar, etcétera, etcétera. Que es un fotomontaje, es una estrategia de las vanguardias históricas, con una sidra no de las más caras, podríamos decir, ¿cierto? Que lo presenta como alguien, una especie de líder del mundo un poco alcohólico, bebido, ¿cierto? En un contexto donde está rodeado por signos, el famoso botón me gusta de Facebook, algunos emojis específicos. Podríamos decir que aquí aparece una idea de lo que es el poder, pero también podríamos decir que podríamos preguntarnos si ese poder no está en el representado, sino que está puesto también en aquel que tiene la capacidad de alterar ese poder, resignificarlo, y que eso también tiene que ver con un poder específico
de la circulación del sentido en la sociedad contemporánea. Esta es una manera de pensar lo que pasa día a día, ¿cierto? Y acá empiezan a ponerse en juego como dos dimensiones, en verdad, del poder. No es que una sea contradictoria de la otra. Y son fenómenos que a mí me parece cada vez más están alcanzando una dimensión cada vez más significativa en los modos en los que el sentido circula en la sociedad en que vivimos. Esta otra imagen que estamos viendo es otro modo de análisis de lo que está sucediendo en redes. Yo lo que estaba contando recién de la imagen de Trump es un análisis que podríamos decir presta atención a esa dinámica del poder, que es la del poder representado, la del poder del sentido que lo representa. Pero podríamos decir que si bien es un análisis muy significativo, es un análisis que hoy debería ser completado con otros análisis, porque hay algo que está cambiando fuertemente, que es la mediatización, que es las formas en las que el sentido circula y las formas en que podemos dar cuenta de él. Pensemos un solo hecho. El día que se produjo el Ni Una Menos, se produjeron 55.000 tweets. Cuando hablo de la necesidad de focalizar el sentido bajo nuevas estrategias, tiene que ver con que es difícil, por más que hagamos un análisis del sentido de esa imagen, de capturar la circulación del sentido si no ponemos el sentido bajo dimensiones más abstractas que lo puedan representar y que puedan dar cuenta de la complejidad que la circulación del sentido está teniendo en la sociedad actual. Esto que estoy diciendo va a quedar más claro enseguida. Esta imagen que estamos viendo es un típico análisis de lo que está dominando hoy en análisis de redes. Es una representación tomada luego de 40 días a través de 700.000 tweets de lo que pasó durante el caso Nisman. Se analizó el hashtag Nisman y a través de un dispositivo que permite determinar quiénes son los enunciadores poderosos dentro de la red, que son aquellos que son más retuiteados, que son los más jerarquizados, se estableció con quiénes mantienen vínculos y se diseñó este gráfico en el cual apareció de un lado los que en ese momento estaban del lado, podríamos decir, del gobierno, del kirchnerismo, y del otro lado los que estaban más bien de la oposición al kirchnerismo, cada uno de los cuales compartía un relato diferente sobre la muerte de Nisman. Unos creían más en el relato del asesinato y los otros en el de suicidio. Este análisis es un análisis fecundo que nos muestra un gráfico, un dispositivo espacial de cómo el sentido, de cómo se organizan los enunciadores, cómo se organiza la sociedad en relación con esta problemática. Y por supuesto nos muestra una sociedad muy polarizada que es característica de ciertos momentos de la vida política actual. Otros análisis con dispositivos parecidos nos muestran, por ejemplo, un momento político distinto, esos momentos donde la cultura se impone y donde las estructuras políticas no funcionan de manera idéntica, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, del Ni Una Menos, vemos cierta cercanía, Macri y Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido que aparecía como un momento de poca grieta, los momentos en que se debaten otros temas que no son necesariamente a veces ciertos temas políticos, la sociedad y la cultura no funcionan de la misma forma. Tenemos a veces a pensar una representación de la política y de la sociedad muy de momentos electorales, mientras que los momentos en que se debaten fenómenos más culturales como la ley de matrimonio igualitario o la ley del aborto, los actores muchas veces se reacomodan, las agendas parten a los partidos políticos
pues son temas culturales, temas de valores, etc. Lo interesante es que estos dispositivos de análisis tienen elementos en común. Nos muestran cómo se posicionan los enunciadores en la arena política. No nos dicen nada de lo que estaba pasando en los medios masivos. Es como si encapsularan la actividad en Twitter y 40 días en los cuales pasó de todo en los programas de televisión, no sabemos qué pasó. Pero tampoco nos dicen qué es lo que está pasando con el sentido en todos esos tweets y retweets que aparecen graficados en estos análisis que están acá. Eso que sí nos decía ponernos a mirar la imagen de Trump, por ejemplo, que nos permite entender algo que está sucediendo en modo específico, el sentido circula entre todos esos tweets que se están retuiteando. Podemos distinguir, si se quiere, esquemáticamente, pero de manera bastante productiva, entiendo yo, dos lógicas para analizar entonces la circulación. Una que es esa que atiende a la lógica del poder, que trata de determinar el lugar de los enunciadores y ponerlos en un mapa, que nos dice cómo funciona el espacio virtual, que tiende a las estructuras de poder y que por eso piensa que los que dominan son, por ejemplo, los actores institucionales, pero fenómenos como EAMEO no son significativos. O que piensa que las asimetrías de poder se reconstruyen mecánicamente en las redes sociales. Y una lógica que está en tensión con esa, que es esa lógica del sentido, que nos dice que hay una lógica del sentido como esa que yo mostraba en EAMEO, y que hay una lógica del sentido compleja que está atravesando ese análisis de redes, que es el que se hace presente si uno mira la relación entre redes y medios masivos. Pero ¿cómo pensar, cómo graficar esa relación entre redes y medios masivos? Y cómo capturar fenómenos que tienen que ver con el sentido, saliéndonos solamente de una imagen y pensando procesos más complejos, que son los que caracterizan a las relaciones entre los medios hoy y a los procesos de mediatización. No podría decir que si uno piensa en la cultura contemporánea, la que estamos viviendo, que es una cultura que tiene ya no un sistema mediático, que es el de los medios masivos, sino dos, el de las redes y el de los medios masivos, en una interacción permanente y a un ritmo muy intenso. Hay dos grandes lógicas de circulación de sentido, que son las que ponen las condiciones en relación con las cuales todos nos construimos identitariamente y en relación con la cual consumimos significados. Una lógica es lo que podríamos llamar vertical horizontal. Si ponemos a los medios masivos arriba y a las redes abajo, los sentidos van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, ni una menos empezó con un intercambio de tweets entre periodistas que cubrían el tema de género. Saltó a los medios masivos, lo cubrió Clarín, lo cubrieron todos los medios masivos. Terminó en una manifestación gigantesca transmitida por directo por la televisión. Muchos sentidos circulan en sentido inverso. Vienen de los medios masivos, quedan en las redes o mueren ahí, como muchas noticias que después son comentadas, etc. Pensar dos sistemas mediáticos y no capturar uno solo es un desafío muy importante para la investigación actual, para entender los procesos de construcción de sentido actual. Porque estos dos sistemas están funcionando intensamente y permanentemente. Los medios masivos construyen hashtags y con esos hashtags imponen agendas en las redes. Las redes son el lugar de pronunciación de muchísimos políticos ya desintermediados y son el lugar del cual los medios masivos toman los acontecimientos, las noticias, las opiniones para informarse en una crisis de las agencias intermediarias de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. En esta intensidad de la circulación del sentido aparece una forma en la que se está construyendo la cultura contemporánea en cualquier sector de la actividad social que lo pensemos. La cultura, el arte, el deporte, la gastronomía, los viajes, etc.
Esta lógica es una lógica que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No voy a explicar ahora estos gráficos. Pero los que vengan al seminario nos vamos a meter un poco a charlar micro, a nivel más micro, cómo podemos pensar estos fenómenos de circulación del sentido desde una perspectiva que atienda a los distintos modos en que está circulando en la relación entre medios masivos y redes. Y hay otra forma de circulación del sentido, de la cual se habla todavía menos quizá, que es muy importante, que es la que pasa de adentro hacia afuera de las instituciones de la vida social y de afuera hacia adentro. Doy un ejemplo ridículo. La AFA llama a una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa reparten manuales para seducir chicas a los que van a viajar a Rusia. Un periodista que está ahí le saca una foto al manual y lo comparte. Esa noticia llega a los medios masivos. El escándalo crece. ¿Cómo termina? La persona encargada de prensa, encargada del manual, fue echado de la AFA. El Chiqui Tapia tuvo que ir a pedir disculpas a la Casa de Rusia, representación en la Argentina. Los sentidos circulan desde adentro de las instituciones hasta afuera a un ritmo que antes no tenían y tensionan permanentemente la organización social y la estructura que viene de la modernidad y la posmodernidad. Esto pasa en la AFA, en un partido político, en una iglesia, en una organización religiosa, en la familia. La hija de Echegaray publica un día que era el encargado de la FIP, una fotografía de un auto que le había regalado el padre. Contenta, en Instagram. La foto circula más allá de las amigas. A los 3 días estaba en el diario de la Nación, a los 3 días estaba Echegaray dando notas explicando qué había pasado en Radio América, del Plata, perdón. Esto le pasa a todas las instituciones. Esta es otra forma de lógica de circulación de sentido intensísima en la vida social que está afectando a todos los fenómenos de la vida social. Porque como todos estamos mediatizados y producimos contenidos, no podemos controlar el sentido de la circulación. Estas dos formas son contemporáneas y tienen que ver con una pregunta, que es un poco la pregunta que estructura también un poco esta exposición. ¿Cómo estamos de tiempo, Lucas? ¿20? ¿15? ¿Quedan 5? ¿10? Okay. Que es poder de los enunciadores, poderes de la lógica del sentido. ¿Qué tenemos que prestar atención hoy? Y si las podemos articular. Este es un caso que trajeron los alumnos este año a la comisión. No estoy eligiendo casos por un sentido político u otro, estoy eligiendo casos solamente por su representatividad. Me gustaría que eso quede claro. Que tiene que ver con que hasta ahora, siguiendo análisis más tradicionales, estamos muy atentos a determinar cómo se organiza el mapa político. Pero ese mapa político, que hay que construirlo, tiene que, además, articularse con un análisis de la lógica del sentido, que cada vez es más fuerte y que es más importante que antes, a medida que se van desarrollando algunas redes, como por ejemplo WhatsApp. WhatsApp es el underground, podríamos decir, ¿cierto? Si las redes sociales son los lugares donde podemos identificar a los enunciadores, podemos decir, esta es una cuenta de Twitter de Página 12, esta es la cuenta de Twitter oficial de una institución, esta es la cuenta de Twitter de Elisa Carrió, esta es la cuenta de Twitter de Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. WhatsApp es el mundo donde no sabemos quién produjo los contenidos, ni en qué circunstancias, ni bajo qué condiciones, ni con qué intención. Lo que domina es la lógica del sentido. Se reenvían los contenidos por el poder de los discursos, por la atracción que nos provocan los discursos, por el interés que nos generan los discursos, pero no sabemos de dónde vienen, ni de cómo se produjeron,
ni con qué intención. Eso que aparece en WhatsApp como un fenómeno sintomático, emblemático de su diferencia con Instagram, con Facebook, con Twitter, es una lógica que cada vez empieza a ser más importante y que tiene que ser cada vez más tenida en cuenta. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo construir corpus de análisis con semejante cantidad de discursos que circulan y si encima no sabemos ni podemos identificar de dónde vienen y hacia dónde van. Pero no tiene solución. Hay que enfocar el problema porque eso no para de crecer. Voy a dar un caso con el que voy a cerrar la exposición. Esto es una investigación hecha por alumnos este año en la cátedra. Comentan que el día 13 del 5 del 18 comienza la difusión de un mensaje vía WhatsApp que se refería a un futuro golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Mauricio Macri y de su gabinete para la posterior asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidente provisional. Se difunde primero por WhatsApp para luego pasar por distintas redes sociales con un tuit que es, ahora vamos a ver, que tiene un nombre, que es un fake, donde aparece una primera fase de la secuencia. Luego, distintos diversos portales, ahora vamos a ver el tweet, el contenido por WhatsApp, comienza a hacerse eco de la cadena y de los memes, publicando notas relacionadas. Hasta que interviene una periodista, que es la periodista de 678, Mariana Moyano, que establece un tweet que ahora voy a mostrar, que va a tener un efecto de sentido importante dentro de la circulación que se estaba produciendo en ese momento. Este es el contenido que se difunde por WhatsApp. ¿Qué dice? Difundir. Varios aviones privados aterrizaron todo el día de hoy en Calafate. Habría una reunión secreta en la casa de la Porota. Está planeado un estallido social para el día martes pidiendo la renuncia de Macri y su gabinete. En el Senado elegirían a Cristina Fernández de Kirchner como presidente provisional de la Cámara Alta y desde ahí saltaría a la presidencia cuando el gabinete quede acéfalo. El plan ya está en marcha. Difundir por la patria. Asciende a Twitter. Macocha Sa. ¿Quién es? No lo sabemos, por supuesto. Aviones privados hoy en Calafate. Reunión secreta en casa de Porota, planeando estallido social el martes pidiendo renuncia de Macri y su gabinete. Senado elegiría a Cristina presidente provisional de Cámara Alta y saltaría a presidencia. El plan de esta marcha difundir por la patria. Empieza a circular. Comienza de abajo de WhatsApp, que es el underground, y va circulando a través de distintos procesos. Después hablaremos de esto con los que están en el seminario. Y viene el tuit de Mariana Moyano. Ni un golpe podemos planear. Estamos todos en Calafate y la yegua en Buenos Aires. El efecto del discurso, ¿qué es lo que provoca? Empiezan los memes. ¿Cierto? Mientras tanto, en las afueras de Calafate, ¿cierto? Empieza la ficción. Se filtra una foto de uno de los aviones privados que aterrizaron hoy en Calafate, ¿cierto? Porota la de la capucha negra, ¿cierto? La imagen de las naves. Y ese asunto sigue. ¿Y qué pasa en este proceso? En los portales que empiezan a acusar al macrismo de haber difundido ese WhatsApp, y no solo haber difundido ese WhatsApp, sino de haberlo hecho ascender a las redes sociales para que empezara a circular a través de bots, trolls, etc. Y esto continúa en los medios más kirchneristas, podríamos decir, ¿cierto? Esta lógica es la que está tensionando la otra todo el tiempo. Si construimos el mapa de poder solo mirando a los enunciadores, algo nos va a faltar. Y ahí hay una tensión. Y esa tensión es cada vez más importante. Cuando miramos el mapa del caso Nisman, parece que dijéramos,
ahí entiendo, esto es lo que está pasando. Y es cierto, eso es lo que está pasando. Unos están de un lado y otros están del otro. Unos son más poderosos, otros son menos poderosos. Pero a la vez, lo que está pasando es todo esto. Y si queremos capturar las dinámicas de la circulación hoy, tenemos que empezar a capturar estos fenómenos en los cuales hay enunciadores poderosos. Mariana Moyano no es un enunciador menor, tiene muchos seguidores. Y cuando ella interviene dentro de la cadena de la circulación, tiene capacidad de poder generar ese giro. No cualquiera puede generar ese giro. Pero a su vez, no es lo importante que es Mariana Moyano. Lo importante es que el discurso que ella produjo tiene capacidad de generar un giro en la circulación del sentido que es el que deviene humorístico. La captura de los dos fenómenos creo que es una apuesta interesante para la investigación hoy. Creo que acá hay toda una palabra para los que trabajamos problemáticas del sentido que cada vez más importante. Y es interesante que tratemos de pensar también con estos intertextos de investigación que están avanzando mucho en la captura de los fenómenos, de cómo se organizan las redes, cómo se organiza el poder. Ha habido investigaciones muy interesantes este año, por ejemplo, una que publicó Amnesty, que difundió Página 12, que tiene que ver también con fenómenos de lo que ellos llaman trolling. Hay muchos fenómenos que están pasando y lo interesante me parece a mí es capturar no solo la lógica del poder, eso que nos representa el funcionamiento de las instituciones, sino estos procesos que no se dan solo en casos de política, se dan también con casos distintos que parecen menores. En el seminario vamos a trabajar youtubers, movimientos sociales, casos de bullying, por ejemplo, Soyando, ¿cierto? Y vamos a ver que los fenómenos de circulación del sentido son muy importantes y que hay que mirar a la vez el fenómeno de los enunciadores. Pero también hay que prestar atención a que no siempre son los enunciadores más poderosos los que logran producir fenómenos de circulación importantes. A veces enunciadores que no son muy poderosos, que tienen pocos seguidores y que ni son tan importantes, generan fenómenos de circulación interesantes. Si no capturamos los dos fenómenos hoy es como que nos falta algo. El seminario va a tratar de exponer casos de este tipo y va a tratar de demostrar una metodología de análisis que permite atender tanto a las redes sociales como a los medios masivos y a su interacción. Esta es la propuesta, este es el contenido de la charla y esto era un poco el tema que enigmáticamente aparecía con esa imagen del presidente Trump y que tiene que ver con el título de la charla que quería dar. Muchas gracias. Bueno, Mario, yo le quería preguntar, antes de que abramos las preguntas al público, si alguien tiene alguna inquietud, ¿cómo se le puede disputar esos sentidos al poder? El poder instaura sentidos permanentemente, pero esos sentidos permanentemente están siendo resignificados. Eso es también lo que yo intento mostrar. Vamos a ver un caso muy interesante, que es un caso de una campaña del candidato Massa, que es el caso Tajaí, ¿cierto? En el cual una campaña poderosa lanzada por un candidato presidencial, aparentemente de modo inocente, porque era un mensaje breve, de 24 segundos, dirigido a distintas provincias, es reconfigurado por enunciadores múltiples en la red, algunos de ellos conocidos como Yameo, que tampoco tan conocidos por todo el mundo, nos conocemos los que estamos en este mundo más o menos, digamos, mucha gente, si salimos no lo conocen, ni saben quién es, y otros que son tuiteros menos conocidos, y otro que es más misterioso, que no sabemos quién fue, y generan un fenómeno de burla para una campaña que se dice había sido diseñada por Ramiro Agulla, ni más ni menos, es decir, el creador del famoso aviso que se guarde la arruga en la red.
Y ahí estas cosas son muy interesantes, porque no solo está pasando entonces el poder de los grandes enunciadores. Estas dos lógicas de tensión, para mí, estas dos lógicas se tensionan permanentemente. A veces los grandes enunciadores obviamente imponen un mensaje, pero la circulación hoy se ha vuelto algo que nadie controla, en muchos sentidos. Es algo que se trabaja, que se opera, etcétera, yo no lo voy a negar. Pero por otro lado, si uno mira los fenómenos, tiene una especie de lógica que ya es tan compleja, que a su vez, en 5 minutos campañas muy caras pueden fracasar, a veces tienen éxito, yo no digo que no lo tengan, pero hay que mirar las dos cosas, porque si uno se queda mirando solo el mapa del poder y lo que el poder hace, se te va a escapar todo lo demás que está pasando a la vez. Eso es lo que me parece. No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguna inquietud. Bueno, aplausos. No, me quedé pensando, no es una pregunta, me quedé pensando a partir del ejemplo, ¿no? De la campaña 2015, en donde desde los spots políticos de Scioli, ¿no? apareció una fuerte configuración negativa de ese adversario que era Macri, ¿no? Una configuración de enemigo. Y cómo esta circulación de sentido es resignificada y se termina disparando en un caso parecido a este, ¿no? Tomado desde la parodia del humor, como no lo he estudiado, digamos, pero probablemente los mismos estrategas, otros afines de Cambiemos, pudieron resignificar ese sentido que estaba circulando, ¿no? Y aparecieron numerosos videos en relación a Macri, con Macri azúcar y cuco, no me acuerdo bien, pero se me vino a la memoria eso con Macri, ¿no? En este día de pensar los enunciadores, el poder que tuvo, ¿no? Toda una campaña, se apostó a configurar de manera negativa, ¿no? La vuelta de los 90, etcétera. Y cómo desde Cambiemos estratégicamente se pudo repensar una estrategia que permitiera que el sentido circulara hacia otro lado, digamos, no reconfiguración, sino una reconfiguración de sentido que dejó esa otra estrategia de alguna manera, como decís, debe haber salido muy cara en lugar de la parodia. El caso que vos das lo vamos a ver también en Seminario, o sea, está muy bien tu ejemplo y lo trajiste muy bien a colación. Es el caso de lo que se llamó la campaña del miedo en su momento, que es una campaña que comienza el equipo de gobierno de Scioli cuando comienza el balotaje y que tiene una respuesta que se llamó la campaña del BU, ¿cierto? Pero veamos acá dos ejemplos que muestran lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Es decir, podríamos decir, esa fue exitosa, digamos, porque resignificó la campaña de Scioli, y esta no. Podríamos decir, ¿cierto? En esta tuvimos el proceso inverso, es decir, si esta campaña fue lanzada por el llamado Troll Center de Cambiemos, un tuit de Mariana Moyano le cambió el sentido. Es decir, lo que estamos viendo es que estos procesos hay que estar mirándolos con atención, porque hoy la dinámica se ha vuelto muy complicada para todos los actores, y estos son solo unos casos que estamos analizando, pero vamos a prestar atención a otras cosas que nos interesan mucho, que me interesan mucho, como decía, los movimientos sociales, en qué momento rompen la barrera y de qué forma, con qué estrategias, para poder salir de las redes y entrar en los medios de comunicación masiva, ¿no? Hay muchas formas particulares en las que eso se produce. Vamos a discutir un poco si esas lógicas que yo mostré de arriba y de abajo, ¿cuántas son? ¿Cuántas nosotros tenemos estudiadas, que no son infinitas, ¿cierto? Que son lógicas muy específicas de funcionamiento en las que entran muchos casos, pero no son infinitas esas lógicas de circulación de sentido. Prestando atención a las dos cosas, a los enunciadores y a la lógica del sentido. Y nos vamos a detener mucho también, que a mí me interesa mucho también, en mirar más con lupa estas categorías que estamos usando mucho, como son fakes, trolls, bots, ¿cierto? Porque ahí hay muchas cosas para decir. Estas categorías parece que son muy homogéneas y conceptualmente sólidas entre sí, no lo son. Me parece que ahí hay toda una mirada para hacer
desde la problemática del sentido que tiene cosas para aportar que son interesantes a esa discusión. Y todo esto, a su vez, prestando atención y reconociendo que estas investigaciones y que estos modelos analíticos son el intertexto con el cual la problemática del sentido tiene que ver con error. Es decir, porque ahí se produjeron avances importantes, me parece a mí, se están produciendo todos los días, hay novedades en ese campo, con discusiones interesantísimas, porque aparecen los bots, que son máquinas, aparece lo humano y lo no humano, cómo están interactuando para generar procesos de circulación específicos, es decir, ahí aparecen todo un conjunto de problemáticas. Y bueno, creo que estos son todos temas que yo estoy adelantando, espero que se haya entendido la exposición igual, pero que veremos más en detalle en el seminario tratando de determinar esos fenómenos específicos. ¿Algún otro aporte, alguna inquietud? Sí, tengo una preguntita. No seguí con detenimiento el caso, ni mucho menos, pero en relación a la campaña de Bolsonaro, en Brasil ahora, escuché mucho esta idea de que es una campaña que se construyó mucho desde WhatsApp y que se quedó, digamos, en esa línea de WhatsApp, ¿no? Digo, como que no tuvo mucha necesidad, digamos, como que lo que circuló en WhatsApp fue muy fuerte y ahí se construyó, digamos, ese emisor que no se sabe quién es muy bien, pero como que tuvo una impronta y una fuerza que no se vio en ninguna otra campaña y que fue como muy novedoso eso que pasó en relación a poner ese candidato, digamos, en WhatsApp, en los grupos, incluso se hablaba de que el propio Bolsonaro participaba de no sé cuántos grupos de WhatsApp y que por primera vez, digamos, los medios masivos habían jugado, digamos, en otra cancha, digamos, como que había pasado algo muy novedoso con eso. No sé si hay algo que nos puedas contar con respecto a eso. Ahí hay varias cosas, ¿no? Me parece a mí. Una es que la asociación, de que se haya hablado tanto de WhatsApp en la campaña de Bolsonaro, es como pasó con la de Trump en su momento con Twitter, podríamos decir, ¿cierto? Y esto tiene que ver con cómo van cambiando las redes y cuáles van tomando dominancia y de qué forma, ¿no? Lo primero que hay que prestar atención para mí es que las lógicas son muy distintas. Esto que estaba charlando un poco recién, me parece a mí que ahí están pasando cosas distintas. Lo que yo, imaginemos, ¿no? Igual que es difícil hablar de lo que pasó, pensemos en una sociedad como la brasilera, donde debe haber más de 100 y pico largos de millones de personas conectadas a internet, es decir, estamos hablando de imagínate de la cantidad de contenidos, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo hablar es, por analistas brasileños que yo conozco, que seguían un poco, estaban enloquecidos con lo que estaba pasando en WhatsApp, ¿cierto? Pero la forma de lo que lo comentaban era, estoy en 10 grupos en WhatsApp. Es decir, estaban grupos de Bolsonaro, ¿cierto? O sea, la idea era meterse en los grupos para ver qué estaba pasando en esos grupos. Ahora, es difícil que solamente grupos internos de WhatsApp, me parece a mí, sean suficientes para una campaña, para decirlo de alguna forma, ¿cierto? Es decir, indudablemente la circulación de contenidos de WhatsApp, y que eso es lo que quise explicar un poco, es cada vez más importante, es muy importante, es muy impune, ¿cierto? A mí me recuerda un poco de los famosos temas de los afiches que se publicaban antes en la política de anterior, podríamos, ¿cierto? Es decir, los afiches anónimos, podríamos decir, ¿cierto? Que es una estrategia política histórica, ¿no? Claro, los scratches pueden ser más públicos o no, pero históricamente, claro, esos afiches que aparecían publicados, que aparecían impresos en las ciudades, de la noche a la mañana, ¿no? Que no tenían firma, etcétera, ¿no? Esto es parecido, es algo anónimo, que funciona, que interviene en las campañas. Ahora, ahí hay una lógica que yo sí conozco, que era la de la revista Bella, por ejemplo, es una revista muy importante en Brasil, que históricamente, en estos últimos años, lo que se les decía a la gente que yo conozco, que conoce bastante de medios, es una publicación que no se hace en términos de negocio comercial por venta. Es una publicación que se hace específicamente para que sea compartida en la red. Es decir, vos tenías ahí una publicación que tiene una historia muy asociada en este caso a Bolsonaro, ¿no? Pero
que la importancia era la tapa, principalmente imágenes muy impactantes, que ha sido fuertemente anti-PT todos estos años, y en verdad el negocio no era el negocio de la venta de la revista, sino que estaba hecha para ser compartida en las redes, ¿cierto? Entonces, debe haber habido varias lógicas funcionando en simultáneo seguramente en la campaña de Bolsonaro, porque se usan todos los medios en definitiva, pero es cierto que la estrella fue lo que todo el mundo estaba asombrado, era con el WhatsApp, así como pasó en su momento con Trump, con Twitter. Y ahí hay que prestar atención igual a algunas cosas que son importantes, que es algo que yo escuché decir de gente que conoce bastante de la política americana y de los medios, que es, ojo, porque Trump, por ejemplo, tuvo, no sé, 300 medios masivos, 299 en contra, menos la Fox, podríamos decir, ¿cierto? Pero ojo que lo que pasaba es que cada tweet de Trump era publicado luego, era pasado por televisión y por todos los medios de comunicación. Entonces ahí había una lógica de funcionamiento que no quedaba solo. Es decir, ahí hay como esta interacción del circuito comunicacional que es muy fuerte y que no se queda solo en la novedad. A veces uno mira solo la novedad en el lugar donde se enuncia, pero el tema es cómo está funcionando esta interacción permanente entre los dos sistemas mediáticos. Y lo que pasa a veces es que se elige un lugar, pero en verdad lo que está pasando es que todo el sistema está siendo alimentado. Como contar un par de datos, hay 140 millones de habitantes, 120 en Brasil que están conectados en las redes, según el estudio de WhatsApp es el segundo país del mundo, el primero es Filipinas. El estudio de Ipsos en 4 países habla de la población argentina como la que recepciona más las fake news como verdadera. En Brasil me parece que en los 4 países. Fue otro tema que se habló mucho en la campaña. Entonces digo, hicieron la lógica de campaña, se basaron mucho en WhatsApp también por eso. Como la plataforma más importante y más permeable para el electorado, electora. Y para la lógica de las fake news. Claro, que también en la elección anterior había sido con Facebook. Y ahora es como que se desplazó directamente a este lugar que es mucho más impune y más cómodo. El 60% de los que utilizan redes en Brasil replican las noticias sin chequearlas. El 60% de las noticias las creen después. Esos números también. Sí. No sé, no creo que estemos muy lejos, pero debe ser. Estoy seguro que es cierto. Otro estudio sobre ese tema, uno que hizo el MIT, daba un dato muy interesante en Estados Unidos sobre el tema de las fake news, que es que ellos determinaron a ver qué peso tenían los bots en Twitter en particular, y quiénes eran los que más retuiteaban las fake news. Y los bots no influyen. Los que nos retuitean las fake news somos los humanos, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y por sobre todo las políticas. Y ahí hay componentes particulares que esos estudios no develan, porque no llegan hasta ahí, ¿no? Pero esos fenómenos los van distinguiendo cada vez. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco, soy estudiante de Economía y Comunicación Social. Y me gustaría hacer una pregunta. Las sociedades hipermediatizadas se caracterizan por esta cual si quieren el sistema de medios masivos en las redes sociales. Esto que dijiste de la parte, digamos, underground del WhatsApp, me pareció súper interesante, como que no lo había leído. ¿Se podría pensar en la Deep Web como otra o underground que se quisiera? Y esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿se piensa algo más allá de las sociedades hipermediatizadas? Son dos preguntas. Yo creo que la analogía que hiciste es perfecta, y con la Deep Web se ha hecho en general, me parece algo parecido, ¿no? De alguna forma. Con WhatsApp no lo había escuchado tanto, fue una metáfora que yo pensé, digamos, un poco a partir de este análisis, de pensar la circulación del sentido o la lógica de los anunciadores. Y bueno, creo que sí, que es pertinente. Y bueno, la idea de lo hipermediatizado tiene que ver con esos dos sistemas. Mi impresión es que
que la cosa se va poniendo más compleja porque por un lado, digamos, cuando hablábamos de hipermediatizador hablábamos de dos sistemas, pero no estaba WhatsApp dentro de esa lógica. Mi idea ahora es que habría que graficarlo abajo de las redes sociales, o sea, no ponerlo junto a Facebook, Instagram o Twitter, etc. Es decir, sino abajo, justamente porque es esa especie de underground y que de alguna forma esta lógica de que los contenidos emergen y llegan a las redes es una lógica cada vez más utilizada, me parece a mí, y es utilizada porque es muy fácil empezar a hacer circular los contenidos por ahí y después hacerlos llegar por Face. No sé si me No, respondí. sí, sí, sí. ¿Qué papel juegan ahora los medios? Con el hashtag, sí, en definitiva que siguen teniendo el poder de hacer. No, el mismo no sé, yo no sé si el mismo que hace 20 años. Me parece que está mucho más repartido en términos generales. A ver, hace 20 años, en 1999 Amigos son los amigos tenía 50 puntos de rating. Algo dice, ¿cierto? Hoy Tinelli tiene 13 y andan por ahí los programas de más rating, podríamos decir. 50 puntos de rating era mucho poder, podríamos decir, ¿no? Es menos poder comercial. Lo que pasa es que ahí empezamos en otra discusión, que es cuál es el lugar de los medios masivos hoy, me parece a mí, ¿no? Y ahí lo que está pasando, que al margen de estos dos fenómenos que estamos hablando, aparecieron otros actores, ¿no? Como Netflix, que me parece a mí que después de un tiempo en el cual, digamos, el tema era la crisis de los medios masivos, empezaron a aparecer primero como intermediarios exitosos, es decir, estos actores online que son instituciones y que podían ellos comercializar a través de la suscripción, etcétera, contenidos de otros, que después se han convertido en grandes productores. Entonces ese mapa también se reconfigura un poco, ¿no? Yo no creo que haya que dejar los medios masivos fuera del análisis, ni mucho menos, pero me parece que hay que complejizar cada vez todo el sistema porque estas cosas que tienen que ver también con contenidos que llegan a los medios masivos pasan cada vez más, que no las producen los mismos medios, siguen siendo el lugar de amplificación principal quizá en determinado momento de una noticia quizá, ¿no? Y después está la otra lógica que es así, me parece también muy importante, que es ciertos momentos en los cuales algunas formas del lenguaje, los medios masivos se imponen, como es momentos de grandes acontecimientos y el directo, ¿no? Volviendo a Brasil, me acuerdo que yo cuando fui ahora en marzo, los amigos me decían, nos acordábamos también de vos, que hablaba siempre del directo, y que cuando fue la detención de Lula. La detención de Lula, es que iban las imágenes de Lula detenido con el helicóptero, estaba todo así paralizado, nadie miraba una telenovela porque todo el mundo estaba mirando bajo la fascinación de eso, y en ese momento vos sentís, bueno, otra vez los medios masivos están funcionando a todo motor, pero de ese poder lo logran en determinado momento, podríamos decir, después como toda la sociedad mucho más fragmentada, pareciera, ¿no? No sé, esa sería mi mirada hoy de ese tema, ¿no? ¿Qué podría decir respecto a esto? Me hace pensar en el concepto del ecosistema, ¿no? Ecosistema mediático. Última intervención. La última intervención. ¿Qué relación tiene todo esto que dijo, que a mí me hizo pensar en el ecosistema de los medios, y no del fin de los medios masivos, sino de esto de la adaptación y de la convergencia, y bueno. Bueno, es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque más de ecología de los medios en general, ¿cierto? Que es un enfoque que para mí en muchos puntos es articulable con este, y en algunas cosas, de algunos aspectos no, digamos, hay que ver cómo funciona, ¿no? O sea, la idea de los medios como especies, o que los medios crean ambientes, son ideas muy poderosas, son metáforas muy poderosas, pero que tienen muchos puntos en común con otros fenómenos que también se han analizado en perspectiva de mediatizaciones, me parece a mí, ¿no? Es decir,
los medios como especies dentro de un ecosistema funcionan como la idea de sistema también de medios, podríamos decir que es una idea histórica de otras perspectivas más de mediatizaciones. La idea de los ambientes, uno la puede hasta correlacionar con la obsesividad, con la especificidad que ha tenido también la teoría de la mediatización, porque entender la especificidad ayudaba a entender esos ambientes que se construían de alguna forma, ¿cierto? O sea, son perspectivas, yo creo que son dos de las principales perspectivas de mediatizaciones. Habría que sumar ahí la teoría nórdica, que ahora estamos conociendo cada vez más, que es una teoría importante, que muchas veces las vemos como que cada una está en su trinchera, y a veces funciona así la vida social y la vida de los discursos, si se quiere decir, de las ciencias sociales, pero que también tienen muchos puntos en contacto. Yo no creo que sea imposible pensar en algunos aspectos una especie de teoría general. Por ejemplo, la idea de los medios como cambio de escala es una idea de la teoría de las mediatizaciones, pero que también está en Maglub, ¿cierto? Entonces ahí hay puntos de contacto que son importantes, me parece a mí, entre distintas teorías. Y a veces lo que pasa es que no se miran los puntos en contacto. Entonces, la idea de ecosistema es una idea interesante, es una metáfora que yo uso menos, porque en general, digamos, todo lo que tiene que ver más con la naturaleza lo reenvío al campo de lo más no antropocéntrico, entro por otro lado, esas discusiones. Y bueno, son perspectivas que pueden seguir dialogando. Bueno, les agradecemos la presencia de todos y todas, también a las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas y también del Departamento de Comunicación. Así que bueno, esto fue el doctor Mario Carlos.